Los diseños de estudios cuantitativos se clasifican en observacionales descriptivos y analíticos. Dentro de los analíticos tenemos los estudios de cohorte. En esta presentación describiremos este tipo de estudio. Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y el objetivo de esta presentación es describir los estudios de tipos analíticos de cohorte. El propósito de esta presentación es describir los estudios de cohorte, analizar las medidas de riesgos y algunas aplicaciones en la odontología. Para describir los estudios de cohorte vamos a utilizar el siguiente esquema. Nosotros tenemos una población determinada, el cual presenta criterios de selección que comparten estos grupos de pacientes, de personas, y que algunas de ellas se encuentran expuestas a una variable de interés. Pues bien, nosotros como investigadores analizamos en forma prospectiva en el tiempo cómo se comportan estas personas que están expuestas a esta variable y su desenlace. En el tiempo obviamente van a haber casos que pacientes que van a perderse o que van a fallecer, dado que el factor de riesgo es causal de muerte, y en un tiempo determinado que el investigador determina, vamos a observar cuántos de ellos se encuentran sanos o cuántos de ellos se encuentran enfermos. Estos son los estudios de cohorte. Por ello, los estudios de cohorte, al ser prospectivos, van a determinar la incidencia. Y recordar que la incidencia es el número de nuevos casos en un tiempo y lugar determinado. ¿Ya? Indican también la causalidad, puesto que al controlar la presencia de un factor de riesgo con la condición o enfermedad, podemos determinar que es justamente ese factor el que está generando nuestro desenlace. Determina la secuencia temporal, en este caso prospectiva, de las variables. Es usado en enfermedades letales, permite el control de la exposición de diversos factores de riesgo, y la fuerza de asociación que es utilizada es el riesgo relativo. En la metodología para un estudio de cohorte es importante establecer los criterios de selección. La función de la cohorte de referencia es estimar la frecuencia que tendría la enfermedad de una población en donde provienen todos los individuos que componen a este grupo que se encuentra expuesto o posiblemente expuesto a una variable de interés. También para ello es importante establecer un cálculo de tamaño de la muestra, que se puede hacer a través de estudios previos o a través de un pilotaje. La medición de la exposición se determina en aquellos grupos de pacientes que fueron expuestos y no expuestos a la condición, a la condición de interés o factor de riesgo. El mayor desafío de un estudio de cohorte es el seguimiento de un elevado número de sujetos durante un periodo prolongado de tiempo, por lo que la mayoría de los esfuerzos que se dedican en el estudio es asegurar la mantención del seguimiento. Los investigadores deben recoger información sobre los cambios que se presentan, tanto la presencia del factor de riesgo y algunas variables propias de los pacientes. Deben preverse algunos sucesos o situaciones que obligan la exclusión de los sujetos antes de iniciar el estudio y las causas posibles de la pérdida de seguimiento. El tiempo de seguimiento debe ser lo suficientemente largo para permitir que aparezca un número suficiente de casos y con ello aumentar una potencia estadística deseada. Las medidas de resultados de los estudios de cohorte son las incidencias y el riesgo relativo. La incidencia se define como el número de casos nuevos de una condición o enfermedad en un tiempo y un lugar determinado, y el riesgo relativo es la razón en la cual la variable de interés, en este caso factor de riesgo, presenta la causalidad de la enfermedad. Los tipos de estudio de cohorte tienen relación con el tiempo, con la comparación y el flujo de los pacientes. Respecto al tiempo, los más comunes son los estudios prospectivos. Los estudios retrospectivos son aquellos en los cuales los investigadores retroceden en el tiempo para identificar una cohorte útil que inicialmente estaba libre de la enfermedad o en riesgo. Luego usan los registros disponibles para determinar el estado de la exposición de cada sujeto al comienzo del periodo de observación. Y luego así determinan qué sucedió posteriormente con estos sujetos. La diferencia de estudios retrospectivos con los casos y controles es que
En los estudios de cohorte retrospectivos, los individuos conocen la exposición al factor de riesgo o interés. Tenemos aquellos cohortes internas en que, como mencionamos anteriormente, son aquellos en que los miembros no son expuestos en la misma cohorte y que generalmente son el mejor grupo de comparación, puesto que muchas veces se pueden utilizar los subgrupos o clasificando algunas condiciones propias del paciente para establecer o no la asociatividad de la presencia de factor de riesgo. Por ejemplo, determinar los distintos índices de masa corporal, los niveles de presión arterial, el sexo, grupo etario, etc. En cambio, la cohorte externa son grupos poblacionales que no están expuestos al factor de riesgo, pero sí se consideran como cohortes comparativas, ya que presentan las mismas condiciones sociodemográficas. Entonces, vamos a ver un diseño de cohorte como un ejemplo. Vamos a ver si el consumo de cigarrillos es un factor de riesgo en la incidencia de la periodontitis en pacientes de nuestra clínica en la Universidad Austral. Entonces, como todo estudio analítico, tenemos que partir con una hipótesis. Nuestra hipótesis nula es que el cigarrillo no está asociado a la periodontitis y la hipótesis alternativa es que sí está asociada. Entonces vamos a tener una tabla de contingencia, una tabla 2x2, donde vamos a ver en una casilla la proporción de pacientes con periodontitis y que sí fumaban más de 10 cigarrillos al día, y otro grupo de pacientes que tienen periodontitis pero no fumaban cigarrillos. Y nosotros establecemos a partir de esta tabla la incidencia, que es la cantidad de casos nuevos, en este caso con periodontitis, que estaban expuestas a nuestra variable, en este caso al cigarrillo. Y con ello nosotros vamos a establecer el riesgo relativo. ¿Cómo se calcula? A través de la razón de la incidencia. ¿Ya? Se calcula dividiendo el riesgo de las personas expuestas versus el riesgo de las personas no expuestas. Y por ejemplo, con los números que están de ejemplo aquí, nosotros vamos a establecer un riesgo relativo de 4,5. ¿Cómo se interpreta este valor? Este valor se interpreta como la cantidad de veces de riesgo de tener una enfermedad. Por ejemplo, en este caso, existe 4,5 veces más en riesgo de tener periodontitis por consumir un cigarrillo, más de 10 cigarrillos al día. ¿Cuál es la diferencia en este caso con el odds ratio? Recordar que el odds ratio, que es el cálculo de estudios de casos y controles, calcula la probabilidad de que nuestra variable de interés genere la enfermedad. En el estudio de cohorte no. El estudio de cohortes mide la causalidad. En este caso, el riesgo de que un factor de riesgo esté presente genere la enfermedad. Si el riesgo relativo y el intervalo de confianza es sobre 1, determina que la variable de interés es un factor de riesgo asociado a la enfermedad. En cambio, cuando el riesgo relativo es igual a 1, se determina que el factor de riesgo tiene un no efecto, o sea, no presenta la enfermedad, pero tampoco se puede asegurar de que así sea. En cambio, cuando el riesgo relativo y los intervalos de confianza son menores a 1, se describe que la variable es un factor protector. En odontología se han realizado estudios de cohortes que asocian la presencia de caries en dientes deciduos o temporales con caries que presentan los mismos pacientes ya en dientes permanentes. Esto es un estudio publicado el año 2009 donde analiza justamente en Brasil cuál es la evolución y el riesgo de presentar caries en dientes deciduos con los mismos pacientes ya en la niñez cuando en dientes permanentes. Se hizo un seguimiento de 359 niños y se estableció como cohorte inicial el índice de caries, índice COPD en dientes deciduos a los 6 meses de edad y el outcome a los 12 años. Podemos ver en esta tabla cómo determina el riesgo relativo, determinando, por ejemplo, que en niños que presentan caries en dientes deciduos o temporales
de un rango de 4,19 presentaban un riesgo relativo de 2,66. ¿Cómo se interpreta esto? Pues bien, niños o niñas que tengan índice de caries de 4 a 19 dientes con caries presentan 2,66 veces riesgo de tener caries en dientes permanentes. Otro diseño de estudios son los casos y controles anidadas a una cohorte, cuyo propósito es, a partir de un estudio prospectivo en una cohorte, determinar cuál fue la incidencia de la enfermedad y, en forma aleatoria, en los grupos que no presentaron la enfermedad, hacer esta asociación. Este es un estudio realizado acá en la Universidad Austral por el Dr. Diego Laví, que a través de un análisis y regresión logística determinó cuáles son los factores de riesgos asociados a una alveolitis. Pues bien, la asociación estadística determinó que el formar infección al sitio quirúrgico, fumar y extracción traumática presentaban una asociación estadística. Pero lo más importante es justamente determinar cuál es la fuerza de asociación entre estas variables y la presencia de alveolitis, determinando que la infección en el sitio quirúrgico presentaba un riesgo de 3,3 veces presentar alveolitis, fumar cigarro 3,5 y una exodoncia traumática hasta 13,1 veces de generar alveolitis, y sus intervalos de confianza, como vimos anteriormente, lo corroboran. Las ventajas del estudio de cohorte son principalmente la certeza de la causalidad de una enfermedad a partir de unos factores de riesgo. Dado que tenemos una comprensión temporal de ¿ya? Se puede estudiar más de un posible resultado, se puede medir el grado de la exposición y la presentación del resultado, y estos numéricamente establece la incidencia y el riesgo relativo, los cuales son fácilmente comprensibles, puesto que uno es una tasa, un porcentaje, y el otro es un valor que determina la cantidad de riesgo asociado a la enfermedad. La desventaja es el costo y el tiempo requerido para determinar, ¿cierto?, la causalidad del factor de riesgo con el desenlace. En caso de ser estudio de cohorte retrospectiva, es perentorio que los datos sean precisos y confiables, evitando así, por ejemplo, el sesgo de memoria. La gran desventaja también es que requiere grandes muestras en caso de que haya enfermedades raras, y el dropout y la pérdida de seguimiento. Es muy frecuente en este tipo de estudios, puesto que pacientes o cambian de domicilio o fallecen. En resumen, las ventajas y desventajas de los distintos estudios observacionales lo podemos presentar en esta tabla, ¿ya? Un estudio de cohorte presenta, comparativamente a estudio de caso y control y cohorte transversal, los mejores niveles de control de riesgo de sesgo, como son el riesgo de selección, el riesgo de memoria, ¿ya? Y como desventaja es que requieren mayor tiempo y mayores costos en comparación al estudio de cohorte transversal y caso y controles. A su vez, la aplicación de los distintos tipos de diseño de estudios, los estudios de cohortes son aquellos que más datos y más ventajas tienen en comparación a los otros. Permiten estudiar causas raras, ¿cierto? Permiten testear múltiples factores de riesgo que pueden causar una enfermedad. Permiten hacer a su vez distintas mediciones durante el tiempo y establecer la incidencia. Entonces, como conclusión, siempre cada estudio presenta un diseño. Por lo tanto, depende todo de nuestra pregunta de investigación. Si queremos observar prevalencia, vamos a establecer una tasa, un porcentaje, vamos a hacer un estudio observacional descriptivo. Si nosotros queremos ver una causalidad, por ejemplo, ¿por qué se enfermó esa persona?, nosotros vamos a establecer estudios analíticos. Dentro de estudios analíticos, los estudios de cohorte transversal son los que más sesgo presentan y menos posibilidad de asociatividad podemos encontrar, a diferencia de los estudios de cohorte, que como hemos visto, dan incidencia y presentan las control de sesgo necesario para determinar causalidad de una enfermedad. Por la mejor comprensión sobre el estudio de cohorte, sugerimos la lectura de 2 capítulos: libro de Argimón Payás, el capítulo número 7, y libro de Fletcher, el capítulo número 5, cuarta edición.
Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral y les agradezco su atención. Están ahí mis contactos, mis redes sociales y los invito a ver las siguientes clases y videos que están en este canal. Por su atención, muchas gracias.